Seguinos vía Twitter y entérate todo lo que pasa en la radio. @la RZ Radio. Y formá parte de la comunidad. Estamos en sintonía. Porque evolucionamos. Y fuimos más allá. A donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra. Soy Mariela San Pedro y los voy a estar acompañando toda esta hora. Muchas novedades de la semana. La primera es que recién resolvió la Corte sobre el tema del pago de los jubilados que no tienen que pagar las ganancias. Hoy Vudú tenía 2 indagatorias, el tema del auto, y por otra parte estuvimos viendo que esta semana fue bastante convulsionada con respecto a los casos de violencia de género, y ese va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando con un gran especialista que hoy nos acompaña, al cual le agradecemos su participación y el haber venido al programa, que es el doctor Sergio Grossman. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir, y con todo el tráfico que es terrible llegar hasta acá, así que le agradecemos mucho haber llegado. Muchísimas gracias. Así que bueno, si Mercedes en los controles nos pasa el primer audio. Ahí va. Porque yo le hago daño a él ya. Él se hizo pasar por una chica y me empezó a decirme cosas, y me empezó a decirme que era mala Débora, y yo ya me había olvidado de él, pero él me estoy mal. Porque yo le hago daño a él ya, como que ya me alejé, ahora voy a la iglesia todo para estar bien, y viene ahora y me hace eso a mí. Yo no le hago nada, estoy cansada. Mi mamá está durmiendo, si me ve así, no sé qué haría ella. Yo no le voy a decir nada de lo que ha hecho este niño. A mí me va y me viene si él está de novio o no lo estaba. Porque él decía que estaba solo, que se iba a pelear con ella. Ya no doy nada. Yo ya me alejé de él. No quise tener más lío, no quiero tener lío. Y me parece que lo que él quiere es meterme en lío otra vez como antes. Y la otra pendeja que se presta. Yo ya me cansé. Me cansé de esta vida. Porque se me cruzan cosas por la cabeza. Tengo ganas de lastimarme. No doy más. Bien, el audio que estábamos escuchando lamentablemente es el audio de una joven que después fue víctima de homicidio por parte de su exnovio. Y este audio que había dejado era hablando con una amiga, del cual le manifestaba que ya no podía seguir atravesando esta situación y que no quería hablar con su madre para que no se generara, como dice ella, más despelote. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos cuando tocamos este tema, y siempre con el mayor de los respetos, es cómo se llega a esta situación en la tal límite, porque previo al homicidio hay toda una situación donde se da, si se quiere, hasta de una tortura psicológica, una situación de persecución, de hostigamiento hacia la víctima, que después termina con este desenlace tan trágico. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo vivimos en una sociedad? Lo vivimos diciendo una sociedad violenta, nos manejamos desde la violencia, hablamos desde la violencia. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno. Si lo puede decir. Si no, lo metemos en un brete. Voy a ir un paso atrás. Vamos. Y fíjense lo que dice esta pobre chica. Sí. Y que dice que no quiere contarle a la mamá para no preocuparla. ¿Sí? Y bueno, si alguna de las personas que escucha conoce a alguien que está atrapada en un circuito de ser víctima de violencia, es bueno saber que eso es lo que no hay que hacer, mantenerse aislado y no contar lo que está pasando. Porque cuando uno cuenta, los otros participan de lo que está sucediendo y a veces toman acciones, a veces te cuidan, a veces te hacen reflexionar. Lo que pasa naturalmente es que las mujeres que están atrapadas en una relación violenta tienen idas y vueltas en sus relaciones. Y cuando esta ida y vuelta es que, por ejemplo, el varón fue violento con ella y ella
viene golpeada, le cuenta a la familia y quiere alejarse del varón. Pero es probable que dentro del ciclo de la violencia el varón después pida perdón y ella se vuelva a acercar y diga que igual lo quiere, que va a cambiar. Y entonces, cuando es golpeada y la familia se entera, la familia razonablemente responde diciéndole: alejate, no lo tenés que ver más, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, ¿por qué seguís con ese tipo? Entonces, la persona que es víctima de violencia dice: bueno, no les puedo contar porque me piden que me aleje, y yo hay un momento en que me quiero alejar, pero hay otro que quiero volver a estar con él. Entonces, para que no me digan lo que tengo que hacer, para que no me digan que me tengo que alejar, les dejo de contar. Y entonces eso crea un ámbito más propicio para que la víctima siga acosando y lastimando sin que los demás se enteren. El victimario, sí. Perdón, para que el victimario, claro, para que la chica siga siendo golpeada y que los demás no se enteren. Otra razón es esto de, claro, cuando uno le cuenta a la familia: sí, me golpeó, me puteó, me hizo esto, me hizo lo otro, la familia se preocupa, a veces se siente impotente de qué hacer con esto, entonces, bueno, no le quiero traer problemas a ellos y por eso me callo. Pero eso la vuelve a aislar a la persona. No digo que en el caso de la chica esto hubiera hecho la total diferencia, porque cuando una persona tiene la voluntad de ir a matar a alguien a quien amó, la verdad es que no es que la mamá puede impedirlo o quizás que nadie puede impedirlo, porque es un acto de... muchos casos que termina matando al grupo familiar también. Claro, es un acto donde el dominio y la acción violenta viene de la mano de ese asesino, y ese asesino está dispuesto a cualquier cosa, entonces no sé si se puede frenar. Pero la violencia es una espiral, ¿sí? Y es una espiral que va teniendo inercia, y que entonces, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la violencia es pequeña, es como que existen posibilidades de pararla. Pero cuando la violencia se va espiralizando, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, tiene una potencia que es muy difícil de pararla. Entonces, siempre es más fácil tratar de parar la violencia 3 pasos antes de lo catastrófico, no cuando lo catastrófico está por suceder. Cuando claro, la prevención, usted me está hablando de la prevención, de ejercer la prevención, o de no llegar a ese punto. A ver, lo que estoy tratando de decir es que, digamos, si hacemos una cadena que sea, él me grita, él me trata mal, él me insulta, él rompe cosas contra la pared, él me pega, él me dio una trompada, él no me deja salir y me viola, o sea, como una escala en donde vamos de lo más pequeño a lo más grande, probablemente, digamos, sea posible parar las cosas y desarmar eso en el nivel me grita y me insulta, y sea imposible pararlo cuando me apuntó con un arma en la cabeza. Pero se puede, porque el común de las víctimas lo que dice es que les cuesta salir de ese círculo donde empieza, como usted dice, en una escalada de violencia que va creciendo cada vez más. ¿Se puede salir a tiempo de esa situación? A ver. Porque el relato de esta chica en lo particular, lo que decían era que hacía rato que ya no se veía, que es más, el chico ya estaba haciendo su vida, que tenía otra pareja, y que de golpe volvió a aparecer, y ahí volvió todo el hostigamiento previo. Sí, a ver, existe... Cuando vemos estos casos en los cuales alguien mata a su ex pareja, el mensaje parece ser: si no sos mía no vas a ser de nadie. ¿Sí? Y eso es imposible frenarlo o prevenirlo, porque la mujer ya se alejó, y la única manera de prevenirlo es si uno sospecha claramente que va a pasar una cosa así. La única manera de prevenirlo es irse a otra provincia, irse donde sea desconocido para este hombre y tener una especie de identidad oculta para esta persona.
que en casos en donde se prevé que el violento puede cometer un asesinato, se recomienda, ¿no? Sí, de hecho yo he escuchado casos que ha terminado así. Claro. Que se han ido al exterior, que se han mudado, que han cambiado de vida justamente porque preveían que iba a pasar una cosa así, Sí. como usted lo está diciendo. Sí, sobre todo, o sea, la verdad es que no tenemos herramientas para decir si este es el que va a matar a su mujer, si la mujer lo deja. Pero hay casos que nos aproximan a la idea de que eso realmente no es una palabra, sino que es una cosa posible y que se ha acercado a situaciones de alta violencia. O sea, uno puede escuchar relatos de, no sé, sí, discutimos aquella vez y me dijo que, y me puteó, y me agarró, y me pegó, y me puso un arma en la cabeza y me dijo que si seguía haciendo lo mismo me iba a pegar un tiro. Y después agarró el arma y pegó un tiro al techo. Es un relato de un paciente, ¿no? Bueno, de ese hombre no cabe duda que si la mujer, y si ese hombre le dice si no sos mía, no sos de nadie, esa mujer se tiene que ir a un lugar donde el hombre no la puede encontrar. A ver, yo lo que veo que la gente naturaliza el delito, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros diría, bueno, cuidado, porque esto ya puede ser que pase algo grave, pero hay gente como que dice, no, pero no va a pasar nada. En ese no va a pasar nada. Hay una naturalización de muchos en concierto que estas cosas no van a llegar a más. Inclusive muchas veces hasta del círculo íntimo. Sí, me hace acordar, hay una historia que es que si vos pones un sapo en agua hirviendo, el sapo se salva. Porque lo tirás a la olla, lo tirás a la olla de agua hirviendo y el sapo percibe el calor, salta de la olla y se escapa. Si vos pones a un sapo en una olla, esto sin hacer valoración de las víctimas, nada, pero si vos pones a una persona, o sea, si vos pones un sapo en una olla y le vas subiendo la temperatura de a poquito hasta que el agua hierve, el sapo se muere y se va sin percibir los pequeños cambios de temperatura y que tiene que huir de ese lugar. Entonces, lo que pasa es que cada vez que una víctima es expuesta a la violencia y esa violencia no traspasa su umbral personal en el cual está convencida de que tiene que irse de al lado de esa persona, o que se siente atrapada y sabe que tiene que irse pero no puede irse, y pasa un tiempo y esa misma persona durante otro rato la trata bien, y no, porque los violentos no es que son violentos el 100% del tiempo. Entonces después de la violencia viene la conciliación en general, y entonces eso es como que hace que la persona se quede con la idea, bueno, no era para tanto, ahora me trata bien y no pasó nada y no fue tan grave. Entonces se va acostumbrando a que, bueno, después de la violencia se le pasa. Y claro, digamos, hay hechos que son irreversibles. Y entonces cuando viene lo irreversible ya no hay lo que arreglar, porque ya sucedió. No sé si estoy contestando lo que me... No, sí. Okay. Y el tema de la culpa también, porque muchas veces las mismas víctimas se consideran culpables de los actos de su agresor. Eso es parte de ser víctima. ¿Sí? El violento deja en la mente de la víctima la idea de que la víctima es culpable. Como no puede cargar el peso de la culpa, porque nadie quiere cargar con el peso de la culpa de estos actos, entonces, digamos, el violador dice, ella quería, el violento dice, vos haces las cosas que sabés que me sacan, y ya te dije que no tenés que hacerlas, mirá cómo me pones de Telma, y sí, que cuenta Telma, se multiplica en, digamos, distintas circunstancias, y también en los violentos, en los cuales mirá cómo me pones de violento cuando haces lo que te dije que no tenías que hacer. Pero eso es como, digamos, eliminar
la condición de sujeto de la víctima, ¿no? Bueno, vos tenés que hacer como si fueras un robot lo que yo te digo, como yo te digo, y si no me gusta, te voy a cagar a palos. ¿Y hay un perfil de un agresor? ¿O no? A ver. En primer lugar, ¿es una enfermedad ser agresor? No. Porque muchas veces se dice es un psicópata, es esto, aquello, lo otro. Las palabras de moda. Ser psicópata no es una enfermedad. Ok, O sea, empecemos por ahí. Ahí está. Porque se escucha, es un psicópata, es una bipolar. Ahí ya nos metimos. No. Pero espera, vamos por la psicopatía. Vamos. Todas las personas tenemos personalidades, ¿sí? Y algunas personalidades son menos adaptadas al mundo y a la realidad. Y esas personalidades menos adaptadas les suele ir distinto y mal respecto de las personalidades más flexibles y más capaces de interactuar con variedad frente al mundo. Entonces, cuando alguien tiene una manera muy rígida de interactuar con el mundo y va siempre para el mismo lado, sea para el lado del temor o para el lado de la agresión o para el lado de la duda, decimos tiene un trastorno de personalidad. Uh-huh. Según la clasificación de enfermedades, los trastornos de personalidad no son enfermedades, son formas de ser. ¿Sí? Que vos decís, bueno, no son buenas formas de ser. A la gente que tiene un trastorno de personalidad le va peor que a los que no tienen. Uh-huh. Pero es una forma de ser. Uh-huh. Entonces, la psicopatía está dentro de los trastornos de personalidad. Uh-huh. ¿Y cuáles son las características de la psicopatía? Uh-huh. Es que la persona tiene escasa posibilidad de ponerse en el lugar del otro y tener los sentimientos del otro, y que tiene escasos o nulos sentimientos de culpa y escasa vocación de respetar la moral. Entonces, alguien que no tiene conciencia moral puede cometer actos inmorales sin tener ningún sentimiento de, digamos, que mal me siento, claro, hice mal. Y eso, como decía, no es una enfermedad, uh-huh, sino que es un trastorno de personalidad, una forma de ser. Uh-huh. Entonces, pues sí, bueno, ¿y qué hacemos entonces con eso? Bueno, las formas de ser se pueden cambiar en cierta medida cuando la persona que tiene esa forma de ser dice, che, yo quiero cambiar, yo no quiero ser más así. Uh-huh. Ahora, lleva un esfuerzo personal enorme, requiere de la ayuda de profesionales y se puede dar pasos para ayudar a una persona a cambiar su forma de ser hasta cierto punto. Por supuesto que no puedes agarrar a un tipo de 50 años que toda la vida fue de un determinado modo, decir, ahora va a cambiar su forma de ser, porque ya vivió toda, o sea, un montón de la vida así, y es poco probable que tenga la flexibilidad para cambiarlo. Uh-huh. Entonces, dicho eso, yo te diría que... Pero está bien la aclaración, porque muchas veces en televisión lo primero que se dice es un psicópata, es una loca, es una bipolar. Entonces está bien las aclaraciones que está haciendo para ver que es la forma incorrecta de mencionarlos. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Cuando alguien dice, es una bipolar y qué sé claro, yo, lo que está haciendo es usar una palabra de la medicina y de la psiquiatría para insultar a alguien. Sí, totalmente. Dicho claramente. Entonces, o sea, cuando alguien le dice, bueno, sí, es una loca, lo que está diciendo es, digamos, nada, un insulto, no le prestes atención, uh-huh, no tengas en cuenta su opinión, está descalificando claro, es al una otro descalificación, mediante una palabra de la medicina. Uh-huh. Y la gente que tiene una enfermedad mental suele ser gente que sufre mucho, que es víctima de su propia condición, uh-huh, distinto de, ya te digo, esto que estamos hablando de las psicopatías. Entonces, ¿hace falta ser psicópata para ser violento con una mujer? Y yo te diría, bueno, si tenés rasgos psicopáticos, o sea, si tenés poca conciencia moral, si te cuesta y no te podés poner en el lugar del otro y sentir el dolor que siente el otro cuando ejerces la violencia, es más fácil cometer actos de violencia. Uh-huh. Pero yo prefiero ver el tema de la violencia más como una continuidad, ¿sí? Uh-huh. A ver, vivimos en una sociedad patriarcal que está tratando de transformarse en menos patriarcal, en la cual
enseñamos que el hombre tiene que tener el dominio, digamos, en la sociedad. Y donde el hombre que, pongámonos unos 50, 60 años atrás, el hombre que no domina a su mujer es considerado un hombre cobarde, inútil, fracasado. Entonces, la idea de que hay que dominar al otro ya es una idea de violenta de por sí, que le quita parte de la libertad que tiene el otro para ser en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un hombre que recibió ese mandato y que quiere ejercerlo cuando la mujer va aprendiendo con los cambios sociales que no tiene que someterse a ese lugar de ser la dominada por el hombre? Entonces desafía las normas que viene imponiéndose desde el pasado, y el hombre, que está educado en esa cultura machista, cree que su misión es recuperar el control y doblegar el intento de libertad de la mujer. Entonces, en ese camino va ejerciendo, cuanto menos recursos mentales tenga, más va a ir hacia la violencia, porque, digamos, el hombre, digamos, que va para ese lado y que tiene muchos recursos mentales, la va a dominar mediante una violencia que no es física, digamos, la va a dominar con violencia psicológica, le va a hacer creer que si no sigue sus designios, fracasó como mujer, que fracasó como madre, que no es buena persona porque no está cumpliendo su misión. El hombre con menos recursos va a tratar de dominar mediante la violencia. Y cuanto más la mujer, digamos... Claro, no hay una clase social. No. Eso es bueno también aclararlo, porque eso es otra de las cosas que también se encasilla este tema como una cuestión puramente de un sector social, y yo lo he visto en las fiscalías que puede desde las clases más altas hasta las más bajas. No, la violencia contra la mujer, sea la violencia del golpe o la violencia del abuso sexual, atraviesa todas las clases sociales. Ahora, por supuesto que si vos haces una estadística y la lógica sería encontrar en la estadística que si vos pertenecés a una clase más desprotegida, más alejada de las instituciones, donde es más difícil acceder al sistema legal, donde es más difícil acceder a educación, a salud, es más fácil que la violencia pase, digamos, de largo y que se instituya. Mientras que en la medida que ascendés en el nivel de acceso a el Estado y a la institucionalidad, digamos, tiene marcos. Porque estos violentos que van y golpean a la mujer, ¿después se cagan a trompadas con el jefe? No. Es lo que yo siempre digo. ¿Por qué no se cagan a trompadas con el jefe? Es lo que yo siempre digo, porque usted recién lo dijo, la dominación que se puede ejercer contra una persona, pero también estudian cuál va a ser su víctima. A ver, sí. Entonces, ejercen la dominación donde creen que tienen el derecho de ejercerla, claro, y donde saben que, o sea, muchas veces, no el tipo que mata a la mujer, pero el que es violento con la mujer solamente, que le pega, es un montón igual, por ahí sabe que, bueno, yo le doy un bife a mi mujer y acá no pasa nada. ¿No? Y sí, le doy un bife a mi jefe, a un compañero de trabajo, y pierdo el trabajo, y de qué como, de qué vivo. Entonces, que una persona sea violenta no quiere decir que no se comporte diferente según el contexto, claro, y que sepa elegir en dónde ejerce la violencia y en dónde no. Entonces, ejemplo típico de la clínica psicológica y psiquiátrica: un tipo viene a trabajar, llega a la casa y se caga puteadas con la mujer, con los hijos, con el perro, con todo el mundo. No, es que vine muy cargado del trabajo. Y tú decís, bueno,
Ponete un poquito de música, anda a pasear en el auto, o sea, anda a caminar un ratito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no, en el trabajo me cargué de circunstancias que me resultaron tensas y ahí no puedo descargarlas como si mi jefe o mis clientes fueran un punching ball, y entonces llego a casa donde me dejan usar a las personas de punching ball y la descargo acá contra vos. Entonces, eso te muestra cómo esa persona que hace eso, digamos, elige con quién ser violento según el contexto. Claro. Bueno, nos vamos a ir un pequeño corte y después volvemos. Gracias. Estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero. Bien, continuamos en Eterlexia y ahora sí seguimos con el doctor y nos estaba contando del perfil del violento. ¿Le corté lo que estaba diciendo o ya habíamos terminado con esa parte? La verdad que la música era muy interesante. Sí, no sé se nos cortó de golpe. Contame, retomemos por donde quieras. Bueno, y esto relacionado con las familias, que justamente me estaba diciendo, ¿cómo se traslada al resto del grupo familiar? A ver, porque justamente lo que una de las notas también de la semana fue el tema de el síndrome, ¿cómo se llama el síndrome? De alienación parental. De alienación parental. ¿Cómo se traslada? Y la otra pregunta es, ¿siempre es el hombre el violento o la mujer también es la violenta? A ver,
Cuando una mujer le dice a un hombre que no puede ver a su hijo, ¿no es violencia eso también? Bueno, te cuento lo que pienso yo. ¿Cómo no? La violencia, todos los seres humanos somos capaces de violencia, seamos hombres o seamos mujeres. Y en general la violencia tiene una dirección que es de el poderoso hacia el sometido. ¿Sí? O sea, es mucho más probable que la violencia la ejerza quien tiene el poder de ejercer la violencia sobre alguien que no tiene el poder de responder en forma equivalente o tener una consecuencia del mismo nivel en el otro. Entonces, no es que las mujeres son incapaces de violencia. Como la mujer en la sociedad tiene un rol más sometido que el hombre hasta ahora, entonces tiene más chances de ser víctima de violencia, pero no es imposible que ella sea quien ejerce la violencia. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son las víctimas más comunes de la violencia de las mujeres? Los hombres, las mujeres. Los niños. Los niños. Porque ahí tenés una situación en la cual, digamos, el niño es el que está bajo el poder de la madre. Entonces, digamos, cuando vos ves que una madre le mete un bife a un chico, ahí tenés la violencia, o sea, te ves una situación en que la mujer es perfectamente capaz de ejercer violencia, pero nuevamente no lo hace contra alguien que tiene más poder o más dominio, lo hace contra alguien que tiene menos dominio. ¿Sí? Entonces, y alguien que es más vulnerable. Hace unos años una mujer mató a su hijo y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo, digo las textuales palabras, para cagarle la vida al padre. Que fue la que lo había matado en el country, que lo había ahorcado, y después se terminó suicidando. Y lo que dijo cuando pasó, que le hicieron la pregunta por qué lo había matado al nene, dijo, para cagarle la vida al padre. Entonces, inclusive otros casos similares también pasó lo mismo, una forma de vengarse del padre. Esto es, vuelvo a repetir la pregunta, ¿esto es violencia? ¿Qué te parece? No se me ocurre más violencia. ¿Contra ese menor o lo está castigando al padre? Y la violencia es como tirar una o el niño es un vehículo para castigar al padre. La violencia en la vida íntima es como tirar una pelota sobre una mesa de billar en la cual hay otras pelotas y todas salen disparadas para muchos lados. O sea, no es unidireccional. Porque cada acto violento, o sea, que el papá le pegue a la mamá y los chicos la vean mal a la mamá o vean cómo les pega, eso no es violencia solo contra ella. También tiene consecuencias en los chicos. Cuando se entera la mamá de la mujer que fue golpeada, tiene consecuencias en ellos. La violencia, digamos, repercute de distintas maneras en otras personas, no solo en quien recibe el golpe. En cuanto a lo que me preguntabas de la alienación parental, tomemos un continuum. El caso que vos contaste, horrible, es y también hay hombres que matan a un hijo para castigar a una mujer, es un extremo. ¿Cuál es la conducta más pequeña de esa violencia? No la que llegó al extremo de matar, sino la que vemos en nuestras familias, las que podemos ver en un vecino, un amigo, y después decirle, no, estás equivocado por dónde estás yendo. Y es el hecho de que en un divorcio controvertido, donde los padres no se pueden poner... A ver, cuando hay una ruptura matrimonial, asumimos que esa pareja dejó de funcionar como pareja. ¿Sí? Y que deje de funcionar como pareja no tiene por qué ser que deja de funcionar como dúo parental. Totalmente. Porque podrían agarrar y decir, bueno, no vamos más como marido y mujer, ya no nos queremos como antes, pero podemos ser socios
en la crianza de nuestros hijos. Y para ello nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas, porque seguro que hay cosas en que pensamos distintos y tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Y esa es la situación ideal. Pero algunas parejas no pueden ser socios en la crianza de sus hijos, y sus hijos quedan atrapados de la siguiente forma que llamamos quedan triangulados, que es que los padres se siguen peleando entre ellos a través de los hijos, y entonces buscan hacer alianzas con uno de sus hijos para en contra del otro. Claro, ¿sí? Es terrible. Lo cual le genera una profunda división en la psiquis del niño, porque el niño quiere a ambos progenitores y, digamos, si apoya a uno siente que traiciona al otro, pero para el niño puesto en esa situación es imposible no traicionar a alguno de los dos, porque ya están embarcados los dos en o sos aliado mío o estás en contra mío. Y entonces, ¿cómo hace el chico para querer a ambos padres si cada uno de los padres plantea o estás conmigo o sos mi enemigo? ¿Sí? Y eso trae profundas consecuencias y es violencia hacia los chicos, no es darles lo que los chicos necesitan. En el síndrome de alienación parental, esta alianza toma la forma de impedir que el hijo tenga un vínculo con el otro progenitor, ¿sí? Y entonces lo priva de la posibilidad de tener, digamos, mentalmente el padre o la madre que podría tener si sigue participando sí, lo hemos visto en el documental de Borrando a Papá, que mostraban todas las circunstancias en las cuales los padres se veían atravesados por una falsa denuncia de la madre o por lo que fuere, y que habían perdido el contacto con el padre y cómo se veían ante el sistema, ante el Poder Judicial, que tenían que realizar tratar de volver a tener un vínculo con su propio hijo, porque habían perdido total contacto, porque los cambiaban de colegio, porque se mudaban constantemente, y aún el padre llevando una orden de la cual iba a pasar a buscar a su hijo, la madre impedía eso, y entonces tenía que llamar a la policía, y se generaba toda una situación de peleas y discusiones adelante del menor. La verdad que eso es lo que pasa actualmente, y de hecho muchas veces a mí me escriben, no es solamente la violencia que se ejerce contra la mujer, y me terminan contando de situaciones bastante tristes, que es la pérdida del vínculo entre el padre y el hijo. Mira, sí, es una situación triste, y es una situación en donde la verdad es que cuando ya llega la justicia y entonces piden la revinculación, bueno, es un intento reparatorio. Y la revinculación muchas veces, ¿dónde puede darse? Que es un pasillo de tribunales, donde la verdad que puede haber de revinculación ahí. Bueno, la revinculación, a ver, todas estas cosas reparatorias requieren de medios, o sea, requieren de medios costosos, porque la revinculación no es ir una vez al psicólogo con el niño, requiere un acompañamiento de revisión de asistentes sociales, participación de psicólogos, especialistas de cómo ir haciéndolo de a poco. Entonces, digamos, tampoco vivimos en un país donde sobran medios, ¿sí? Pero cuando se llega a esa situación, es un intento de reparación de un daño que fue hecho. Entonces, es mejor que llegue ese intento de reparación, pero la verdad es que esos papás ya le embarraron la cancha mal, y por ahí pasaron años hasta que apareció el intento de revinculación, y hay ya un daño hecho en la vida de ese menor, ¿no? Y de hecho, hace poco hubo una condena justamente a una madre por haber obstaculizado el vínculo entre el padre y el hijo, donde fue condenada por una suma bastante importante,
Lógicamente después va a haber las apelaciones correspondientes, pero no es el primer caso. Y el tema que nos ocupa es justamente que ayer le comentaba fuera del aire, leí una nota donde unas chicas habían, cuando eran muy niñas, habían denunciado al padre por una violación, el padre fue condenado, y hoy después de grandes se dan cuenta que esta situación nunca existió, sino que la madre las había manipulado para manifestar que habían sido violadas, abusadas por el padre. Lógicamente, después de grande lograron tomar contacto con el padre, después toda esta situación que a mí a veces me genera confusión, porque como si yo me pongo desde el lado del padre, digo, ¿cómo podés volver a tener un contacto con tus hijas que fueron las que te denunciaron por violación y nunca ocurrió? A ver. Salvo que vos digas que fue porque... No hay un escenario de esa situación en que me pueda imaginar que las cosas sean buenas para esos niños, ¿sí? Cuando eran niños. ¿Por qué? O sea, supongamos que dudamos de la verdad tanto de abuso como de la verdad de... No fue abuso, sino fue que la madre le metió eso en la cabeza. Y lo dejamos en suspenso. Cualquiera de las dos realidades, tener un padre que abusa de vos o tener una madre que te fuerza a mentir en un juzgado diciendo que tu padre abusó, hubo una cámara Gesell, es una catástrofe. Hubo una cámara Gesell. Y la cámara Gesell había dicho que la situación nunca había ocurrido. Y aún así el hombre fue condenado. Con lo cual ahí viene otro tema, que es porque el juez no escuchó la pericia que se realizó, pero bueno, ahí ya estamos, es tema tuyo de los abogados. Un paso atrás siempre la justicia, un paso atrás. Pero lo que yo digo es, bueno, digamos, quiere decir que las dos posibilidades son o tenés un padre abusador o tenés una madre que te obliga a borrar una realidad de la cabeza, escribir otra para privarte del vínculo con el otro progenitor. Digamos, las dos situaciones son una catástrofe. Espantosas. Y la madre, a ver, desde el punto de vista, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Posee algún problema para querer cortar el lazo con el padre o simplemente es así? A ver, yo no conozco a esa madre. Leí en la nota, leí en la nota que estuvo internada psiquiátricamente, pero la verdad es que no tengo, o sea, los psiquiatras opinamos en una profundidad de conocimiento de la persona y de los detalles de las historias y de la vida contadas en un marco de intimidad y confianza, y eso no lo tengo. Pero sí te cuento que existe una patología que se llama folia D o delirio compartido. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé el delirio? El delirio compartido es que hay una persona que tiene un delirio, por ejemplo, qué sé yo, que lo está persiguiendo los servicios de inteligencia y que le pusieron micrófonos y que quieren jorobarlo y una cosa así. Y hay otra persona de la familia que se suma a ese delirio y dice, sí, es verdad, yo vi cómo nos perseguían y están los micrófonos y qué sé yo, y ninguna de las dos personas en realidad está en contacto con la realidad. Para que eso suceda tiene que haber una persona que llamamos el delirante primario y una persona cuya mente queda atrapada adentro de la mente del otro. ¿Sí? ¿Y quiénes son entonces estas personas que pueden quedar atrapadas en la mente del otro? Los niños, por naturaleza, quedan en la mente de las madres, porque los hijos cuando son chicos, ven la realidad a través de sus ojos, pero también y en mucha mayor medida a través de los ojos de quienes le enseñan la vida, que son sus padres. ¿Y quiénes son los otros que pueden quedar capturados en la mente de un familiar? Las personas que tienen una discapacidad intelectual. Entonces, en general, estos dúos de delirante primario y secundario son una persona delirante con un hijo adulto, puede ser, pero con una debilidad mental, o sea, que tiene una inteligencia disminuida respecto al promedio, una discapacidad, o, ya te digo, un niño que
que ve la realidad a través del relato de Claro, sus justamente padres. la chica contaba esto. Cuando le hicieron la entrevista le preguntaron, pero vos no te dabas cuenta que esto nunca había ocurrido. Y ella lo que dijo es que veía la realidad a través de su madre y que de tanto contárselo se terminó creyendo que eso había ocurrido. Claro, porque el cachorro humano es, digamos, completamente indefenso y para crecer y volverse un adulto requiere de la guía y el cuidado de sus padres y, digamos, es incapaz de desarrollarse por sí mismo sin ese cuidado. Y entonces, digamos, es la mamá, el papá quien lo cuida, de quien depende y quien le muestra el mundo. En la medida que el cachorro humano va creciendo, va a desarrollar, si está bien, digamos, medianamente bien el trabajo de la mamá y el papá, va aprendiendo a desenvolverse por sí mismo, a confiar en cómo ve el mundo, pero en un principio, digamos, confía en lo que la mamá le dice. Y entonces, para dar un ejemplo simple que todos conocemos, si un chico se cae en la vereda y se hace un raspón, y la mamá va a los gritos, ¡ay, qué te hiciste, qué te hiciste, qué te hiciste! El chico desespera, me debe haber pasado algo muy grave, mi mamá está desesperada. Y, o sea, sin ese pensamiento, solo con la sensación de que está pasando algo muy grave. Si la mamá va y le dice, no es nada, qué sé yo, un mimito, vamos, sigamos, qué sé yo, es probable que ese chico en poquitos segundos, bueno, diga, si mamá está tranquila no debe ser nada, y sigue, y no es nada. Claro. Entonces, en ese sentido, el niño está capturado en la mente de la madre y esa captura es necesaria para poder crecer y desarrollar su propia visión. Entonces, perfectamente puede ser que vos le decís a un chico, esto pasó, esto fue así, no te acordás, ¿cómo no puede ser? Si no decís, si no entendés esto, es que yo no te voy a querer. Y bueno, y la mente del niño puede quedar... ¿Qué puede llegar a tener? Porque yo les puedo contar las secuelas que tienen los adultos, que me llaman generalmente por teléfono, inclusive los abuelos, cuando sufren este tipo de conflicto y de no poder ver a sus nietos o de no poder ver a sus hijos, que generalmente padecen enfermedades a consecuencia de todos estos disgustos y de todos estos problemas sufridos. Pero en el menor, ¿qué tipo de secuelas puede llegar a tener? A ver, mi manera de decirlo sería que vivir mal le hace mal al cerebro, crecer mal le hace mal al cerebro. Es probable que sea mucho más difícil para esa persona convertida en adulto confiar en las relaciones íntimas, confiar en el amor de otro, porque tempranamente estuvo expuesto a que hay que cuidarse de las personas que amás, lo cual no es la mejor posición para desarrollarse. Y el vínculo entre padre e hijo, por darle un ejemplo, ¿puede volver a unirse? ¿Pueden volver a tener un vínculo después con el tiempo? ¿O ya es el vínculo entre ambos está relativamente cortado? Ya no puede haber una... No. Vamos creciendo y vamos reescribiendo nuestro pasado a medida que vamos creciendo. ¿Qué es reescribir nuestro pasado? De golpe entendemos las cosas que pasaron y que recordamos de un modo diferente, que las configura de otro modo. Y entonces podemos, como adultos, tomar otra actitud, hacer otra cosa, desarrollar un vínculo, reparar cosas que sucedieron en el pasado. Siempre que tengamos la oportunidad de reescribir esa historia, de decir, bueno, ahora me doy cuenta que lo que mi vieja hacía era A, B y C. Sí, en el caso de las chicas fue así, y que lo fueron a buscar, inclusive a través de la terapia que ellas contaron que tuvieron que hacer, y con el tiempo lo fueron a buscar y hablar con él para pedirle disculpas por lo que había pasado. Por eso le preguntaba si el padre puede perdonar una cosa así.
Lo que pasa es que cuando vos dices el padre, y uno piensa, bueno, qué sé yo, no sé, yo desde mi quehacer, como psiquiatra, que trabajo con individuos y con familias, te digo, qué sé yo, todos los padres son distintos, y habrá alguno que no pueda perdonar y otro que sí, y ojalá pueda perdonar, porque pueda perdonar y pueda tener la claridad de decir, bueno, esto es una nueva etapa y estas no son las mismas niñitas que yo dejé, y cuando uno hace, o sea, todos podemos hacer una cagada, ¿no? Sí, bueno, pero lo o sea, que pasa es que acá va preso. No esa macana. Sí. Pero todos podemos hacer una macana. Y no todos pueden pedir perdón. Sí, lo veo. Pero, digamos, algunos pueden pedir perdón. Ahora, algunos piden perdón porque es lo que tienen que decir, o por el interés de decir, bueno, terminemos con esto. Y otros piden perdón y están dispuestos a hacer un acto reparatorio. Y ese es un pedido de perdón mucho más verdadero. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en que verdaderamente este papá puede desarmar? Por ahí, si esas chicas crecieron y pueden pedir perdón por esto, de lo cual participaron, y pueden plantear una salida reparatoria, es lo mejor que le puede pasar en la vida a este hombre y que le permite reescribirlo. Ahora, si vienen chicas y dicen, bueno, no, ¿qué querés? Éramos chicas y vos tendrías que haber hecho otra cosa y vos tenés la culpa de que nosotros hayamos entendido mal. Bueno, desde ese lugar no sería fácil, digamos, un cambio. Pero desde la posición de, bueno, papá, no sé, ahora nos damos cuenta, mirá, mamá nos hacía esto y lo otro, nosotros creíamos que era lo que tenía que ser, y ahora que somos grandes vemos otra cosa y nos damos cuenta de cómo era la historia, ahora que nosotros somos mamás, que nosotros somos papás y podemos ver el mundo de otra manera, y queremos hacer algo para estar con vos, para reparar esto que pasó, aunque lo que ya pasó. ¿Viste? Bien, nos están quedando los minutos finales, pero la verdad que estoy muy agradecida y sobre todo me gustó mucho la primera parte de lo de violencia. Me quedé pensando muchos temas que la verdad que daría para 20 programas más y para hablar de todo, porque le iba a hacer otras preguntas, pero dije no, vamos a seguir hablando mucho más. Bueno. ¿Dónde lo pueden encontrar la gente que lo quiere contactar? ¿Dónde lo pueden, las redes sociales, en las páginas? Sí, en las redes sociales. Pueden escribirme por Messenger a mi Facebook, que es Sergio Grossman o Dr. Grossman. Mi Twitter es Dr. Grossman, mi Facebook es Dr. Sergio Grossman. Y con gusto, a través de ese medio, pueden estar en contacto conmigo, y si hace falta algo más, buscaremos otra manera de contactarnos. ¿Cómo no? Le agradezco muchísimo el haber participado del programa, esperemos tenerlo en otra oportunidad. Sí, cómo no. Nos vamos a ver en el Congreso de mayo, así que la verdad que muy agradecida de su participación, y nos estamos viendo, en realidad nos estamos escuchando el martes que viene. Gracias, Mercedes, muchas gracias. Encontramos la forma de llegar a vos y no necesitamos ninguna antena. RZ, la evolución de la radio en Internet.